vamos a tratar este tema hoy. Les invito a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 9. Es el libro que estamos estudiando, muy importante. Claro, a veces a mí me ha parecido que es un libro no tan fácil, debido a que hay que conocer el Antiguo Testamento. Por eso yo digo, todo verdadero cristiano debe leer la Biblia una vez al año. Todo cristiano debe leer la Biblia toda, una vez al año. Es cuestión de disciplina. Si usted se disciplina y lee uno o dos capítulos del Antiguo Testamento y luego lee uno del Nuevo, todos los días usted va marcando y usted al final del año, después de esos 365 días ha leído, si no la Biblia entera, gran parte de ella. Es importante, porque a veces, si yo no conozco el Antiguo Testamento y hay un predicador hablando de cosas que tienen que ver allá, quedo perdido. Entre más estudiamos la Biblia y la conozcamos, mejor entenderemos los mensajes. Así que eso de leer la Biblia por ahí de vez en cuando tengo tiempo, de vez en cuando, de pronto que el Señor me redarguye el corazón, no. Es una disciplina, como comer, como respirar, como dormir. Leer la palabra, nutrirnos con la palabra. Bien, hermanos, entonces ahí estamos hoy en Hebreos 9. Que Dios nos ayude, ¿no? Concentrémonos en lo que vamos a escuchar. No piensen en otra cosa, sino en lo que vamos a hablar aquí para que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Algunas personas tienen una superstición evangélica. ¿Qué es una superstición? Son creencias, ¿no?, equivocadas. Y no solamente los católicos, dentro de la iglesia evangélica también. Por ejemplo, algunos tienen supersticiones acerca de la sangre de Jesús. Y cuando la persona tiene algunos problemas o tiene un peligro, dice sangre de Cristo. Sangre de Cristo. Como si esas palabras fueran una especie de conjuro mágico, ¿no? Como si esas palabras fueran algo mágico y con eso ya cesa el peligro. Y eso es un error, es una superstición, porque esas personas sabrán realmente el significado de la sangre de Jesús. ¿Sabrán verdaderamente el significado? Ahora, vamos a mirar entonces ahí en 9:1. Resulta que en el capítulo 9 del 1 al 10, ya nosotros hemos hablado de esto en otras ocasiones. No nos vamos a referir en detalle, pero podemos hacer un resumen. Esos versículos del 1 al 10 son una explicación de cómo estaba organizado el culto en el Antiguo Testamento y la importancia de la sangre. Vamos a leerlos. Capítulo 9 de Hebreos dice: ahora bien, aún el primer pacto. ¿Cuál era el primer pacto? El Antiguo Testamento. Todo lo que leemos allá, cómo era el templo, cómo fue que el pueblo de Israel empezó a adorar a Dios, el tabernáculo en el desierto, los sacerdotes, cómo se vestían, qué tenían que hacer, los sacrificios. Entonces dice, ahora bien, aún el primer pacto, o sea, el Antiguo Testamento, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Un santuario es el lugar donde se adoraba a Dios. Esto es un santuario. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. El tabernáculo era pues lo mismo dentro del santuario, ¿no?
En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, un velo no era un velo de esos velos suizos, sino que era una cortina de lino muy gruesa que separaba un lugar en donde nadie podía mirar y nadie podía entrar en el templo. Entonces, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Todos esos elementos que habían allá están en el Antiguo Testamento y usted los puede investigar. Como que la vara de Aarón que floreció, el maná, el arca de la alianza, las tablas del antiguo pacto, lo que Dios dijo a Moisés que tenía que cumplirse. Las tablas del Antiguo Testamento o del antiguo pacto. 5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. ¿Qué eran los querubines? Eran unas estatuillas de ángeles que tenían unas alas y que extendían las alas así sobre el arca del pacto. ¿Ve? Lo llaman querubines de gloria, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Es decir, el autor dice, yo no voy a hablar en eso en detalle, y yo tampoco esta mañana, porque usted lo puede estudiar. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, una vez al año, en ese lugar que se llamaba el lugar santísimo, que estaba al fondo, detrás de esa cortina, estaba permitido que una sola vez al año entrara el sacerdote con sangre de un sacrificio para orar por los pecados del pueblo, los pecados de la ignorancia. Y sigue diciendo el 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Aquí está diciendo que todo eso del tabernáculo y del santuario, todo lo que hacían los sacerdotes, los sacrificios con sangre, todo eso era momentáneo, pasajero, porque llegaría un día cuando Dios nos mostraría cuál es el verdadero lugar santísimo. No es aquí en la tierra, es en el cielo, donde está Cristo ahora a la derecha del Padre. Eso es lo que dicen todos estos versículos entonces. Entonces, notemos algo muy importante. La Biblia dice en los evangelios que yo creo que podemos leerlos muy rápido, sin perder de vista dónde estamos. Pero allá en Marcos 15:38, Marcos 15:38, ¿qué nos dice? Un versículo importante. Marcos 15:38. Jesús está en la cruz, está crucificado y acaba de morir, ¿no? Dice el 37, mas Jesús dando una gran voz expiró, el momento en que el Señor entrega su alma a su Padre. 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo.
Ahí está el detalle. Y entonces quedó al descubierto qué era lo que había allá. Ya no hay un lugar santísimo terrenal, porque ahora el lugar santísimo es en el cielo mismo. Es lo que nos enseña la palabra. Entonces, en el cielo, nuestro sacerdote eterno, que es Jesucristo, Él sí ha entrado en el verdadero lugar santísimo. El primero era una sombra, una especie de copia de lo que sería lo verdadero. Aquí en el versículo 11 entonces sigue diciendo, leamos ahora el 10 también, que dice que el culto en el Antiguo Testamento consistía de comidas, bebidas, diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Porque cuando Cristo viene, reforma todo lo que es el Antiguo Testamento. Y sigue diciendo ahora sí el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso es impresionante, ¿no? El sacerdote antiguo tenía que sacrificar un animal y entrar en el lugar santísimo con la sangre y rociarla como un símbolo. Ahora que ya no existe un lugar santísimo aquí en la tierra, en un tabernáculo especial, porque Cristo entró al cielo mismo, a la presencia de Dios, y entró no con la sangre de un animal, sino con la de Él mismo, porque Él es el sacrificio para que nosotros tengamos el perdón de nuestros pecados. Bueno, así es la cosa. Ahora, ¿usted se ha preguntado alguna vez por qué un sacrificio sangriento? ¿Por qué Dios no escogió otra manera de salvar? ¿Por qué eso tan complicado? Tenía que llegar uno allá, el sacerdote en el Antiguo Testamento, y decir, yo he matado, yo he mentido, y el sacerdote traiga un becerro, traiga una paloma, luego la degollaba, derramaba la sangre, y todo eso era el símbolo para que la persona pudiera tener paz con Dios. ¿Por qué eso tan complicado? ¿Por qué Dios escogió ese método tan cruel que había que derramar sangre? ¿No había otra manera mejor, más agradable? Bueno, la respuesta es que esos sacrificios sangrientos Dios los instituyó para mostrarnos la gravedad del pecado. Fue para eso. La Biblia dice que Dios, nuestro creador, es un Dios justo, ¿no? Y que le dijo a Adán cuando creó al primer hombre y a la primera mujer, le dijo, mire, goce todas las bendiciones que hay aquí, que yo le estoy dando. Solamente hay una prohibición, de eso no lo haga. El día que usted lo haga va a morir. Y nosotros sabemos que Adán desobedeció con su mujer y desobedeció a Dios y pecó, y vino la muerte. Lo que Dios había dicho se cumplió, porque Dios tuvo que aplicar justicia. Le dio un mandamiento a Adán, tenía que cumplirlo. Si desobedecía, había un castigo justo. Dios aplicaría su justicia, porque Dios no ama la impunidad. Hay que tener claro eso. Dios, como dice un dicho, Dios no se queda con nada, hermano. Si todo lo que usted ha hecho, Dios lo llama cuentas. Todo. Aún lo que la gente no sabe, solo usted lo sabe. Dios lo llama cuentas. Porque Él no ama la impunidad. Así que en la antigüedad, entonces, Dios le dijo a su pueblo, mire, el pecado es tan grave que hay que hacer algo para satisfacer la justicia de Dios.
La única cosa es que alguien muera. No va a ser usted, pero sí puede ser una vaca, un toro, un becerro, una paloma y todos estos sacrificios, ¿no? Es así, para que entendamos este tema. Ahora, fíjese usted que en este país en este país no hay pena de muerte, pero hay otros países donde hay pena de muerte, hablando de la ley civil. Si alguien comete un delito grave, la sentencia muchas veces puede ser pena de muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que la única manera para que la justicia se pueda reparar es que la persona que cometió el delito muera. Tiene que morir para que haya justicia. En los países donde hay pena de muerte. Aquí no. Aquí le meten, la pena máxima es cadena perpetua para que se muera de viejo. Pero solo eso es para explicar cómo es que funciona la justicia. Si eso es aquí, mucho más la justicia de Dios. Si pecamos, merecemos el castigo, porque Dios no ama la impunidad. Bueno. Y desde ese entonces uno empieza a ver en la Biblia que el primer sacrificio, ¿cuál fue? El de Caín y Abel. Génesis 4:3. No pierda de vista Hebreos. Génesis 4:3. Génesis 4:3. Entonces, no hay sino Adán y Eva, ya tuvieron hijos, ¿no? Pero hay dos que tienen ese nombre, Caín y Abel. Vamos a leer el 4:1, dice, conoció Adán a su mujer Eva, conoció. Cuando la Biblia habla de conocer, quiere decir que tuvieron relaciones íntimas, sexuales. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Entonces uno se dedicó a las ovejas y el otro a la agricultura. 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces está Caín ahí cosechando buenas frutas y dice, le voy a ofrecer a Dios una ofrenda. Y en algún lugar representativo de eso él llevó fruto de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, ¿sobre qué significa eso? ¿Por qué Dios no las recibió a ambas con agrado? Y le dijo a Caín, bien, te felicito, hijo mío, y lo bendijo. Y le dijo a Abel lo mismo. No, dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Entonces hay aquí algunas interpretaciones. Algunos dicen que lo que pasa fue que el sacrificio de Abel sí fue un sacrificio con un corazón sincero. Pero además, él ofreció un sacrificio sangriento, porque trajo una oveja para ofrecerla a Dios. Estos sacrificios en la antigüedad, entonces, eran muy normales y servían para remover la culpa, para agradar a Dios, para establecer las paces con Dios, para sentirse uno mejor como pecador. Ahora, si esos sacrificios sangrientos tenían ese asunto, el autor hace una pregunta ahora volviendo a Hebreos 9 en el versículo 14. ¿Sí? Y vamos a leer, ya lo leímos, ¿no? Pero dice aquí, leamos desde el 13, desde el 12.
Dice aquí que Jesucristo entró al cielo no con la sangre de un animal, con su propia sangre, porque Él es el sacrificio. Entonces dice el 12 que Él no entró con la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Eso era en el Antiguo Testamento. Si esos sacrificios eran importantes para eso, entonces viene la pregunta en el 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es la pregunta que está haciendo. Entonces eso nos indica que hay que creer es en el sacrificio de Cristo, no en el del Antiguo Testamento. Pero entonces el sacrificio de Cristo nos trajo algunos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de la sangre de Cristo? La primera, nos da una limpia conciencia. Versículo 14. Ya lo leímos, ¿no? La sangre de Cristo mediante el Espíritu Santo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es ese sentimiento moral que nosotros tenemos cuando hacemos lo malo y algo nos dice, hiciste lo malo. Y cuando hacemos lo bueno, en nuestra vida interior la conciencia nos dice, hiciste lo bueno, ¿verdad? Entonces, el pecado, ¿qué es lo que trae? Una conciencia culpable, una conciencia mala, una conciencia que nos acusa y trae mucha culpa y mucha inquietud y no nos trae paz. Aunque la Biblia dice que hay algunos que empiezan a pecar y la conciencia les dice, no lo haga, ha hecho malo, no lo haga. Cierran los oídos a la conciencia y finalmente ya no habla. Alguien ponía el ejemplo del despertador. Usted pone el despertador por la mañana a las 5 para que lo despierte. Apenas suena, usted inmediatamente se despierta. Pero si usted suena el despertador y usted, no, yo quiero seguir durmiendo y lo apaga, pues sigue durmiendo y hasta las 10 de la mañana. No hay esa voz que le dice, cuidado, ha hecho lo malo. Nosotros tenemos una conciencia moral llena de culpa, ¿no? Y precisamente la sangre de Cristo, está diciendo aquí el versículo 14, es que nos limpia la conciencia. De obras muertas, dice, es decir, pecados que hemos cometido, pero que ahora en Cristo son perdonados, porque Jesucristo pagó con su sangre el castigo que nosotros merecíamos por ello. Así es. Otro beneficio, dice ahí en el que todo eso lo hace el Señor, nos da una conciencia nueva, una conciencia limpia, que ya no nos acusa porque Cristo cargó con mis culpas, sino que también eso sirve para ayudarnos a servir a Dios, a agradar a Dios. Tenemos la libertad ahora de servir a Dios, cumplir con los deberes como cristianos que tenemos, ¿no? Pero si uno no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en Cristo, no tiene un Salvador tampoco, no tiene un sacerdote tampoco. Nadie puede interceder por uno si uno está sin Jesucristo, porque uno está muerto en delitos y pecados, está lejos de Dios. Es solamente con el sacrificio de Cristo que Él nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos recibir el perdón, porque el Señor hizo todo para ello. De tal manera que uno no puede servir a Dios con una conciencia sucia. Es una hipocresía orar inclusive con una conciencia culpable,
sin primero haber purificado nuestro corazón con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia, nos lava. Es el único sacrificio para recibir el perdón. Entonces, todo eso dice la palabra, pero dice algo más. Dice que con su sangre derramada Jesucristo confirmó el nuevo pacto, el nuevo trato, el nuevo testamento. Ya no dependemos del Antiguo Testamento, tenemos un nuevo pacto, un nuevo testamento que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Eso lo hemos visto varias veces, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, todos los seres humanos estaban bajo la condenación por haber violado la ley de Dios, los mandamientos. Y antes de tener a Cristo, nosotros también nos damos cuenta que hemos violado los mandamientos. Coja usted las tablas de la ley que están aquí en Éxodo 20. Amarás al Señor sobre todas las cosas, el primero. ¿Usted ama a Dios sobre todas las cosas? No, pues más o menos. No, es culpable, porque los mandamientos hay que obedecerlos perfectamente, no a medias. Y allá hay mandamientos para el padre, para la madre, para el día del Señor: no matar, no robar, no levantar calumnias. Todos esos mandamientos hay que cumplirlos perfectamente, ¿no? Si no los cumplimos, estamos bajo condenación. Y eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Éramos culpables. Teníamos pena de muerte por haber desobedecido a Dios, por haber violado su ley. Pues para eso vino entonces Jesucristo, ¿no? Quien se ofrece en sacrificio para que nosotros tengamos el perdón, y entonces confirma ese nuevo pacto de Dios con nosotros. ¿Cómo me perdona Dios ahora? No como en el Antiguo Testamento buscando un becerro. El pacto con Dios ahora es que yo tengo fe en la sangre de Cristo que me lava de mi maldad, porque es el proceso de Dios, lo que Dios ha establecido. Y Dios, a través del sacrificio de Cristo, salva ahora, salva al futuro, los que van a creer, y salvó a muchos que creyeron desde el Antiguo Testamento también, por la pura gracia de Dios. Entonces dice, ¿qué más dice aquí la Biblia? Ahora miremos el versículo 15. Dice, así que, o sea, por todo lo que hemos dicho, por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesucristo es mediador, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, o sea, el Antiguo Testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cristo ha asegurado una herencia. ¿Para quiénes? Para los llamados por la gracia de Dios. ¿Quiénes son esos llamados? Todos los que en todas las generaciones Dios los ha sacado de una vida dominada por el pecado y que han recibido la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es esa herencia? Esa herencia comienza cuando Dios tiene misericordia de usted y le da la vida eterna y lo llama a la salvación. Y usted va a tener una vida diferente, una vida que ya no es dominada por el pecado como antes, sino que es una vida abundante, dice la Escritura. Es una vida donde tenemos pleno gozo. Y es una herencia que se va a consolidar o consumar cuando ya no estemos en este mundo. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:3? No pierda de vista Hebreo, ya vamos allá. Primera de Pedro 1:3. Mire lo que dice el apóstol con referencia a lo que acabo de decir. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo tengo una herencia en los cielos, está reservada para mí por ser creyente. Cristo la ha obtenido para mí, me ha dado la promesa, ¿no? Me ha perdonado sus pecados, es una bendición grande. Yo ya tengo el pasaje por anticipado del cielo. Jesucristo lo ha dicho, me lo ha asegurado. Y también con todo eso indica lo que ya hemos dicho, que ahora hay un nuevo pacto, un nuevo testamento para nosotros, ¿no? ¿Y por qué es un nuevo testamento? Pues porque es Dios mismo el que ha hecho ese trato con nosotros. ¿Para qué sirve? Pues para darnos esa herencia. Entonces, lo primero, es Dios quien lo ha hecho. Segundo, esa herencia es para los elegidos. También no se puede cambiar, nada lo puede revocar. La muerte de Cristo asegura que hemos recibido esa herencia. Por eso nuestra salvación no se pierde. Por eso estoy seguro de que voy al cielo, sin sombra de duda, porque la palabra lo dice. Dios ha hecho un nuevo pacto conmigo y con cada creyente. Ahora, ¿qué es un testamento? Un testamento es cuando alguien va a morir y entonces hace un testamento y deja a que este le dejo la casa, a que le dejo la finca, a que le dejo el carro, a mi esposa le dejo tales cosas. Eso es un testamento, ¿no? Que se hace efectivo cuando la persona muere. No puede ser anulado. Hay que hacer la voluntad del que se murió. Eso hacen los abogados y los jueces. ¿Bien? Cristo es el heredero de todas las cosas. Al morir en la cruz, Él ha dejado una herencia para nosotros los que creemos en Él. Ha ratificado ese testamento con su propia muerte en la cruz, derramando su sangre. Por eso es tan poderoso este pacto. Y eso es lo que dice la Biblia cuando habla de que Él nos redimió con su sangre, nos rescató con su sangre, nos liberó con su sangre. En el Antiguo Testamento la ley, ¿sabe qué decía? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso Jesucristo en el Nuevo Testamento derrama su propia sangre para que recibamos el perdón y seamos redimidos. Es así. Y ya hemos estudiado todo ese sistema del Antiguo Testamento y los sacrificios, ¿no? Y todo eso, y cómo todo eso pasó ahora. Ya no funciona, es Cristo. La ley antiguamente exigía una purificación y había una maldición sobre la humanidad. La única manera de deshacerse de esa maldición era muriendo. Por eso la humanidad estaba condenada a muerte, ¿no? Pero ¿qué hace Cristo? Viene y en la cruz del Calvario muere en su lugar. Usted era el que debía estar clavado en la cruz, no Jesucristo, porque usted es el culpable y usted es el que merece la pena de muerte. Pero Jesucristo viene y dice, no, voy a salvarlo. Soy el Hijo de Dios y en verdad el Dios encarnado. Y como hombre va a la cruz y derrama su sangre y ocupa el lugar que usted debía de tener, debía estar allí. Ese es el sistema. Pagó el precio de nuestra salvación por nuestros pecados, por su sangre, todo eso. Entonces, mire, hermanos, hoy en el Nuevo Testamento nosotros conseguimos un perdón espiritual eterno a través del sacrificio de Cristo. Y eso nos enseña que para eso hay una implicación de vida o muerte. No hay salvación posible para ninguna persona que rechaza el sacrificio de Cristo. No hay.
Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y el Señor lo ha dicho, solamente su sangre es la que nos limpia del pecado. Es la sangre del nuevo pacto, del nuevo acuerdo, el nuevo acuerdo, el nuevo testamento que Dios nos dejó a través de Cristo y por el cual somos salvos y herederos de esa salvación. Y termino con esto, hermano. Yo sé que esto hay que explicarlo muy bien porque si no nunca lo vamos a entender. Por la misericordia de Dios podemos entenderlo y con la ayuda del Espíritu Santo. Para recibir la aprobación de Dios, ¿usted quiere tener la aprobación de Dios? Para recibir la aprobación de Dios en todo lo que usted hace, es necesario hacerlo a través de la sangre de Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que todas mis obras como humano están contaminadas por el pecado. Tengo que ir por fe a Cristo, apropiarme de los beneficios de su sacrificio que Él ha hecho por mí, para que pueda ser lavado en su sangre y ser perdonado, para que pueda tener la aprobación de Dios. No hay otra manera. Por eso los sacerdotes humanos no se necesitan más. Jesucristo es el sumo sacerdote nuestro, que traspasó los cielos, intercede por nosotros ahora y nos llevará allí algún día. Usted puede hacer muchas cosas buenas, pero por muy buenas que sean, están contaminadas y manchadas por el pecado. Sus oraciones e intentos de arrepentimiento están manchados. Para ser recibidos por Dios, usted tiene que rogar a través de la sangre de Cristo. Por eso cuando uno ora y uno dice al final, en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy diciendo, en el nombre de aquel que derramó su sangre por mí. Así terminamos nuestras oraciones, en el nombre de Jesús. Quiere decir, en aquel que derramó su sangre por mí, por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, todo eso nos enseña que el pecado no es cualquier cosa, ¿no? No se puede pensar que nuestro pecado es poca cosa. ¿Cómo será de grave nuestro pecado y su pecado, que fue necesario el sacrificio del Hijo de Dios? ¿Cómo será de grave el pecado? Dios tuvo que enviar a su Hijo a hacerse hombre para pagar nuestras culpas. Ningún sacrificio humano aquí nos puede reconciliar con Dios. Solamente la sangre de Cristo. Usted puede ser una buena persona, pero no por eso se va a salvar. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice la Escritura. Usted debe entonces cada día ir a Cristo, orar para ser lavado en la sangre del Cordero de Dios. Es lo que yo hago cada vez que peco, tengo que decir, Padre Santo, perdóname, oh Dios, lávame en tu sangre, Salvador. Como cantamos con un himno, ¿no? Nosotros no somos completamente justos, usted no es completamente justo, necesita de una purificación diaria. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Cristo. No hay otra manera. Y eso es lo que nos quiere decir aquí esto. Y por eso fue necesario ese sacrificio sangriento. El Señor hubiera podido salvarnos de otra manera, claro que sí, pero nos quiso mostrar la gravedad del pecado. La paga del pecado es la muerte, dice el apóstol Pablo. Lo fue en el Antiguo Testamento, empezando por nuestros primeros padres, y lo es ahora también, si no recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador. Es la única manera. Y esto es lo que tenemos que enseñar, hermanos. Va la procesión. Bueno, vamos a orar, hermanos, entonces.
Amado Señor y Padre Celestial, muchas gracias, eterno Dios, porque tú viste nuestra miserable condición, viste nuestra tristeza, nuestra impiedad, nos viste en la desgracia, en la esclavitud del pecado, enviaste a tu Hijo a este mundo. Él ahora es nuestro sumo sacerdote. Ya no hay necesidad de ir a un templo terrenal con sacrificios de animales. Vamos por la fe y miramos el sacrificio que tú has hecho por nosotros y nos apropiamos de esos beneficios que tú has prometido y que has asegurado con tu sangre, con tu sacrificio por nosotros en la cruz. Padre Celestial, ábrenos la inteligencia, la mente, para entender todas estas cosas. Sobre todo, danos la fe para creer esto que dice tu palabra y afirmarnos en esa fe grandiosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, te damos esta mañana. Bendice a todos aquí, oh Dios. En el nombre de tu Hijo te lo pido. Amén.